Hola chicos, ahora sí continuamos con la tercera parte del sistema cardiovascular. Bueno, vamos a hablar ahora en la parte de vasos sanguíneos. Bueno, ustedes saben que el corazón es el que bombea la sangre, lo transforma de desoxigenada a oxigenada. Pero ellos se van a comunicar a través de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Pero si queremos entender cómo es que funciona la respiración, en este caso, empieza así. Yo respiro, inhalo, y lo que yo estoy respirando o inhalando es oxígeno. Este oxígeno va a viajar por las arterias, se comunica con la arteriola y luego en los capilares, que son más chiquitos, van a comunicar a la vénula, que es también una vena bien chiquitita, y ya la vamos a explicar para qué sirve. Y luego en la vena, nosotros cuando expiramos, estamos expirando CO2. Pero ¿qué es lo que dice acá? La capa interna de los vasos sanguíneos, también llamado túnica íntima, es una capa de las células endoteliales, de la membrana basal y fibras elásticas, mientras que la capa media es un tejido conectivo de células musculares lisas y fibras elásticas. Los componentes de tejido conjuntivo, ahí es cuando hablamos de la adventicia o del tejido externo. Ya le hemos dicho. Vamos a hablar de los vasos sanguíneos y qué son. Por la parte azul, vamos a hablar de las venas. Y es que las venas son paredes delgadas y un poco elásticas. Llevan la sangre de los capilares sanguíneos hacia el corazón. Contienen alrededor del 70% del volumen sanguíneo. Contienen sangre desoxigenada. Eso quiere decir que contiene CO2 y desechos metabólicos. Conducen sangre desoxigenada también. Desechos metabólicos. Conducen sangre oxigenada como la vena pulmonar, ahí había una excepción, ¿se acuerdan? Y las venas están compuestas por 3 capas, una externa o adventicia que forma la mayor parte de la pared venosa, una media o muscular poco desarrollada en las venas y una interna o llamada también endotelial. Mientras que en la parte verde vamos a encontrar los capilares. Los capilares van a ser como que la comunicación entre una arteria y una vena o una vena y una arteria. Muy bien. Estado de vascularidad tiene un diámetro variable de 1 a 8 milímetros aproximadamente. La mayor parte de ellas son profundas. Nacen de los ventrículos. Recorrido divergente, disminuyendo, su diámetro se ramifica progresivamente y terminan en los capilares mediante las arterias. ¿Se dan cuenta que los capilares tienen una medida un poco muy reducida? Ahora yo quiero que me dejen en los comentarios cuánto es que mide una vena y cuánto mide una arteria de diámetro aproximadamente. Y en la parte roja, por último, vemos a una arteria que posee un menor diámetro formado por una sola capa de tejido. Y aquí es donde se ocurre el intercambio de sangre a sustancias que se encuentran alrededor de ella. ¿Qué tipos de intercambio pueden dar? ¿Qué tipos de arterias existen? Las continuas, las fenestradas, las sinusoides o discontinuas. Luego vamos a hablar acerca de la división de los sistemas venosos. Está ubicado a nivel de las arterias, más cerca de la piel. El cuerpo humano tiene más venas que arterias. Las venas más importantes del cuerpo son las venas pulmonares, que son la sección y llevan sangre oxigenada, la vena cava, la vena porta y la vena yugular y por último la vena femoral. Las venas del sistema general, sistema pulmonar y sistema porta. Si hablamos de arteria, las fibras musculares más las fibras elásticas van a componer la capa media, la elasticidad y la contractibilidad. ¿Cuáles son las características de las arterias? Corte transversal de una arteria. Vamos a ver las paredes. Tiene túnica media, íntima y adventicia o externa. Luego, según la proporción de las fibras elásticas y musculares de esta capa, pueden diferenciarse de 2 tipos: arterias elásticas o arterias musculares o de distribución arteriolas.
Por el predominio de fibras musculares y fibras elásticas en la capa media, se explican las principales características de las arterias. Pueden ser elásticas y contráctiles. Según la proporción de las fibras elásticas y musculares de esta capa, se puede diferenciar dos tipos: las arterias elásticas musculares. Si hablamos de arteria elástica, son las de mayor calibre y o diámetro, la aorta y sus ramas. Tienen una mayor proporción de fibras elásticas en su capa media y sus paredes son relativamente delgadas. La principal función de las arterias de este tipo conducen la sangre al corazón a las arterias mediano calibre. Las arterias musculares o de distribución son las de calibre intermedio y su capa media contiene más músculos lisos y menos fibras elásticas, por los que también se denominan arterias de conducción. Mientras que las arteriolas son arterias de pequeño calibre. Las paredes tienen gran fibras musculares y permiten que varíe su calibre. Tanto el aporte sanguíneo al lecho capilar, su función es regular el flujo a los capilares. Existen dos troncos arteriales, la arteria pulmonar y la arteria aorta. La arteria pulmonar nace en el ventrículo derecho, mientras que la arteria aorta en el ventrículo izquierdo. Aquí vamos a ver a la arteria pulmonar. Es la única arteria que transporta la sangre carboxigenada, o sea, la sangre contaminada. Atraviesa la válvula pulmonar y se dirige arriba, atrás y a la izquierda, de dividirse en dos ramas a nivel del callado de la aorta. Tenemos a la arteria pulmonar derecha y a la arteria pulmonar izquierda. La arteria aorta nace en el ventrículo izquierdo, dirige oblicua, adelante, arriba y a la derecha, luego fracamente vertical. Dirigirse arqueada y horizontal al callado o arco aórtico, hacia la izquierda y atrás adosado a la cara de la tráquea y el esófago, hasta alcanzar el flanco de la columna vertebral a la altura de la cuarta vértebra torácica. A partir de este punto desciende verticalmente delante de las vértebras torácicas inferiores. Y ello, a su vez, atraviesa el diafragma y desciende en el abdomen delante de la columna lumbar. Déjenme en los comentarios cómo es que cambian sus nombres, ¿no? Porque en cada división siempre va a cambiar un nombre porque lo van a asociar, ¿cierto? Y termina en la altura de la cuarta vértebra lumbar o en el disco entre el cuarto y quinta lumbar, originando las dos arterias ilíacas comunes y la arteria sacra. Luego tenemos aquí a la arteria ascendente. La aorta va a dar dos aortas, aorta ascendente y el arco de la aorta. La arteria ascendente son arterias coronarias que irrigan al miocardio del corazón, al músculo. Y el arco de la aorta, vamos a ver al tronco brachiocefálico, a la carótida común derecha, a la subclavia derecha, la carótida común izquierda, subclavia izquierda. Las arterias carótidas. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos a los intercostales, a las frénicas superiores, a las bronquiales y a las esofágicas, que nacen de la aorta torácica. Aquí vamos a ver a la aorta abdominal. Aquí vemos a las frénicas inferiores como el tronco celíaco, hepática común,